Uno de los parámetros que mayor posibilidad de configuración vamos a tener es en las puntas de los pinceles. Si yo selecciono la herramienta de punta de pincel en la barra de opciones, voy a poder acceder aquí a cambiar tanto el tamaño como la dureza o a seleccionar otro tipo de pincel. Voy a seleccionar el básico, el de 30 píxeles con una dureza del 0%, y veamos cómo si hago clic en este icono me va a abrir los paneles relacionados con la herramienta. Hay muchas opciones a definir dentro de este panel de pinceles, pero también tenemos que recordar que las puntas de pincel van relacionadas con muchas herramientas. Estas herramientas se van a tener que comportar de forma diferente, con lo cual tenemos todos esos parámetros para poder realizar esas operaciones. En el cuadro de diálogo básico tenemos una serie de pinceles y en la parte inferior cómo configurar esos pinceles. Si yo voy haciendo clic en diferentes tipos de pincel, vemos que va cambiando las opciones que yo tengo a la hora de manipular. Estos pinceles en concreto, que tienen una forma de lápiz, son novedad dentro de Photoshop, ya que nos permiten una punta erosionable. Si yo activo esa punta erosionable, lo que voy a conseguir es que según vaya pintando con ella, esta punta se vaya haciendo cada vez más roma, como si fuera un lápiz de verdad. En este caso vemos aquí la previa con la punta y cuando yo estoy utilizándola, tenemos que ver que después de un rato esa punta se ha fundido. Si seguimos trabajando, iremos fundiendo más y aumentando el grosor de esa línea, ya que se comporta como si fuera un lápiz. Voy a hacer control Z y al control Z para volver al estado original. Recordemos que en este tipo de puntas, si yo quiero sacarle otra vez la punta inicial, simplemente en el cuadro de diálogo le tengo que decir enfocar la punta. Por otro lado, tenemos estas herramientas que se van a comportar como si fueran un aerógrafo. Para eso es el pequeño icono y me está indicando el chorro de tinta, cómo va a salir, y aquí tengo la posibilidad de configurar esos parámetros. Y después tenemos este tipo de puntas que son puntas de pincel y aquí tengo la previa de cómo van a pintar y cómo se van a comportar a la hora de trabajar. En esta zona yo voy a poder configurar el comportamiento de esas plumas, de esos pinceles, en cuanto a la dispersión, la textura, etc. Voy a coger el básico y veamos que también voy a poder voltear horizontal y vertical. En este caso no va a tener efecto, porque el tamaño es redondo. Pero sí que voy a poder cambiar, por un lado, la redondez del mismo. En este caso ya he cambiado esa redondez y también voy a poder modificar el ángulo. Con lo cual, al modificar el ángulo, como estamos viendo, voy a poder crear unos trazos mucho más manuales y mucho más acordes con el sentido en el movimiento del ratón. Si por el contrario yo sigo queriendo una redondez del 100%, simplemente tendré que escribirlo y ya estaría. Lo mismo daría el ángulo, ya que al ser una herramienta redonda, el ángulo no influiría. Por otro lado, tenemos la dureza. Es precisamente ese pequeño borde que fusionará con el fondo, hasta convertirlo en completamente duro. Y por otro lado tenemos el espaciado, que es la cantidad de tinta que irá soltando al paso del ratón. Cuanto más aumente el espaciado, más distancia habrá entre golpe y golpe de tinta. Vamos a dejarlo sobre un 27 aproximadamente, o si queremos volver al original, con volver a hacer un clic, tendríamos suficiente. A partir de aquí, con estos conceptos básicos en este tipo de punta, ya puedo seleccionar la dinámica de forma para que varíe el tamaño o la forma de mi pincel, todo ello siempre relacionado con una tableta gráfica donde podemos decirle qué es lo que queremos que haga cuando yo con el lápiz sobre mi tableta esté escribiendo. Por otro lado tenemos la dispersión, que va a hacer que esos puntos de tinta se separen y se dispersen. Por otro lado, también voy a poder aplicar con una textura esa forma de pintura.
En este caso todos estos estarían bloqueados, pero yo voy a poder utilizar un segundo pincel para hacer una mezcla entre ambos pinceles a la hora de pintar. Voy a poder también trabajar con el color, es decir, qué dinámica de color quiero que tenga, para que de esa forma vaya variando el color, la transferencia, también la pose del pincel, que es la inclinación, sobre todo si estamos con la tableta gráfica a la hora de imprimir. Y todos estos, hasta aquí, son totalmente configurables y personalizables. A partir de aquí yo puedo añadir ruido o eliminar ruido, pero no puedo manipular la cantidad. También si quiero los bordes húmedos o no los quiero, si quiero concentración, suavizado o no suavizado, y el proteger o no la textura del original. Si quiero desactivar, simplemente con hacer esta operación se habrían desactivado todas esas formas a mayores que le he dado. También voy a poder variar y bloquear para no modificar en un futuro las características de esta herramienta. Voy a desbloquear, voy a eliminar esa deformación y voy a ir otra vez a la forma de punta de pincel. Todos estos parámetros influyen en este tipo de puntas. Existen diferentes tipos de punta, como hemos visto, la de pincel, la de aerógrafo y la de lápiz, que algunas de ellas no van a tener el efecto que nosotros deseemos, con lo cual tendremos que ir probando cuáles son las puntas y qué queremos hacer con ellas para ver si necesitamos o bien una punta de pincel, o bien una punta de aerógrafo, o bien una de lápiz. Dentro de todas estas configuraciones, también tenemos que tener en cuenta que hay una herramienta que tiene una serie de paneles a mayores que nos va a permitir aumentar sus prestaciones. Voy a irme a esta imagen y veamos que dentro del tampón de clonar, en concreto, aparte de las puntas de pincel que ya hemos visto, también tenemos el origen de clonación. Yo aquí voy a poder tener diferentes formas, hasta 5, de comportarse esta herramienta y directamente aquí las podría señalar. Por otro lado, yo aquí tengo que marcar un origen. Cuando haga Alt y un clic con el ratón, como podemos ver, ya se ha marcado el origen de los píxeles. Y a partir de aquí voy a poder clonar o copiar tal cual. Estamos viendo que directamente puedo copiar ese trozo de imagen en otro lugar. Voy a deshacer este paso. O también voy a poder decirle, por ejemplo, que quiero menos ancho y menos alto a la hora de clonar, con lo cual la clonación que me va a hacer es mucho más pequeña. Vamos a hacerlo todavía más pequeño para que veamos la diferencia. Y si yo ahora clono, como estamos viendo, el clonado es muy, muy pequeño. De esta misma manera, yo voy a poder volver a dejar al 100% los parámetros. Vamos a apuntar directamente aquí 100. Y lo mismo puedo hacer con el giro. Si yo quiero girar mi imagen, estamos teniendo una previa de cómo la estoy girando o cuál es el ángulo de giro que yo le voy a dar. Una vez haya conseguido el ángulo de giro que quiero, con el tampón de clonar, veremos cómo ya consigo tener esa misma zona copiada con el giro pertinente. Por otro lado, también tenemos la oportunidad de dar un desplazamiento para eliminar o cambiar la zona que queremos. Y, por último, tenemos la posibilidad de mostrar superposición. Si yo la desactivo, no veo el contorno en el pincel. Hacer recortada o no, es decir, yo desplazo la imagen, pero cuando pinche estoy viendo la imagen. Sin embargo, si yo deshago este paso, le digo recortar, solo veo en la zona en la que estoy pintando. Por último, ocultar automáticamente. Si yo hago esta activación, cuando pincho, se me oculta la imagen. También tenemos invertir para invertir el mapa. Y luego tenemos diferentes modos a la hora de aplicar la imagen. Sobre todo para visualizar, recordemos que esto no varía el contenido, sino que me permite visualizar de un modo u otro la herramienta a la hora de trabajar. Y con todos estos parámetros yo voy a poder conseguir hacer clonaciones tanto en escala, si yo elimino
la proporción de horizontal y vertical, con lo cual voy a poder manipular o hacer más estrecha una zona. Vamos a poder volver al ángulo central, dejarme que haga más estrecha esta zona, un poco más. Y en el momento la tenga, yo voy a coger este elemento y lo voy a clonar aquí. Y como podemos ver, es un poco más estrecho que el original. De este modo, configuramos tanto las puntas de pincel o seleccionamos los pinceles preestablecidos, así como el origen de clonación para poder sacar determinadas zonas de cualquier lugar de mi imagen y colocarlas en otro lugar, aunque sea más pequeño y esté distorsionado.